Dos sucesos internacionales han llamado la atención de los mexicanos. Uno es el tema de los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos, con México como país de tránsito, y el otro es el impacto del Tratado de Libre Comercio recién firmado o recién aprobado en el Senado de los Estados Unidos. Todo en un mundo, en un México que ha cambiado. El TEMEC, el TLC se firmó hace un cuarto de siglo, el mundo cambió y ya no pueden entrar los migrantes como antes de manera libre. ¿Cómo vamos a afrontarlo? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Dos temas que tienen que ver con países vecinos han llamado poderosamente la atención en los últimos tiempos. Uno es el que tenemos actualmente, que es el nuevo flujo de migrantes hondureños y algunos centroamericanos de otros países hacia Estados Unidos, que utilizan a México como país de tránsito. Todos vimos lo que pasó hace 2 días en la frontera. La Guardia Nacional actuó bien, actuó mal. Ese es uno. El otro tiene que ver con una buena noticia. Finalmente en Estados Unidos se aprobó el famoso TEMEC. ¿Cuál es el impacto en la economía mexicana? ¿En qué favorece? Falta Canadá, pero se da por hecho que no habrá problemas para que lo firme. Mi socio Rubén Cortés y yo tenemos otra vez un invitado que ya pues es prácticamente nuestro cliente aquí en este programa. Él es Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe. Un primer comentario sobre esta entrada que acabo yo de describirte. El tema de los migrantes y las explicaciones que da el gobierno en el sentido de que migración sí, pero en forma ordenada. Gracias nuevamente, Pancho, Rubén, por la invitación. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, tenemos efectivamente la presencia de una primer caravana de migrantes en este 2020, que es mucho más pequeña en el número de las que se habían presentado en 2019 y sobre todo en 2018. Segundo, decirles que esta fecha del 15, 14 y 15 de enero concuerda con una peregrinación religiosa anual que se hace en Centroamérica, particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, al Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala. Claro, en Guatemala. Tercero, no deja de tener un contenido de negocio ilegal, porque los traficantes de personas les ofrecen a los migrantes que una vez que lleguen a México los acompañan para llegar y los llevan a Estados Unidos. Y por otra parte también, pues la situación política, en este caso en Honduras, también le mete su contenido en ese sentido a la caravana. El año pasado hubo elecciones en El Salvador, ¿se acuerdan? Sí. Y también en algún momento del proceso electoral de aquel país, la famosa caravana fue un tema. Hubo elecciones en Guatemala también. Curiosamente, el número de migrantes guatemaltecos el año pasado se incrementó y en Honduras lo habrá en el próximo año. Entonces, bueno, es un tema ahí bastante complejo y con muchas aristas. Me refiero ahora al actuar del gobierno mexicano. Primero, estamos propugnando, y lo hemos hecho desde siempre en este gobierno, porque la migración sea ordenada, segura y regular. Y lo que vemos con las caravanas es justo todo lo contrario. Frente a eso, el actuar de la Guardia Nacional y las imágenes que vimos en días previos dejan claro que no hubo un solo herido, no hay un descalabrado, vaya, no hay ni siquiera una fotografía con sangre escurriendo de la nariz, por ejemplo. Eso es una realidad. Segundo, no hay armas, como lo había en el pasado. Tercero, no hay gases lacrimógenos ni helicópteros con vuelos rasantes como lo había en el pasado. Cuarto, se estableció un proceso de diálogo
de negociación que duró aproximadamente 3 horas, si no me equivoco, el lunes, el lunes al mediodía, y que los dirigentes o los pseudodirigentes de esta caravana rechazaron, y fue entonces cuando un grupo de 300 o 400 emprendió una carrera a través del río, que además ahorita está en sus niveles más bajos y por eso se pasan por ahí, y fueron las imágenes que se vieron. Al día de hoy, a esta hora, hay aproximadamente 1,500 migrantes todavía en Guatemala, en Tecunumán, en albergues, muchos de los cuales ya se han retornado voluntariamente desde Guatemala a Honduras, o sea, ni siquiera intentaron cruzar a México porque les prometieron que el cruce hacia México iba a ser fácil y que no les iban a pedir ningún papel. Pero no había advertido el presidente de Guatemala, el nuevo. Dice, pues aquí pueden pasar, pero no, en México no los van a dejar pasar. Hubo esa advertencia. Mira, lo que hemos hecho en la realidad, en la operatividad, es que ha habido una gran coordinación fundamentalmente con Honduras, que es el principal expulsor de migrantes, con Guatemala, que es el primer país de tránsito, y con nosotros. Por ejemplo, hemos ya retornado voluntariamente por avión y por vía terrestre aproximadamente a 600, 700 migrantes. Con eso vamos a cerrar este día. De los 1,200, 1,300 que intentaron pasar, digamos, ordenadamente. Y la mayoría de los cuales no traían un documento vigente de identificación. Segundo, afortunadamente ahora venían menos menores no acompañados, pero todavía se presentó ese caso. Se vieron en las imágenes. Es que ya saben que a México que no se puede entrar así tan fácil, ¿no? Sí, porque... yo me imagino que se haya corrido de boca en boca en todo Centroamérica, que ya no es como antes. Porque además, bueno, tener personas no identificadas circulando por nuestro país, en primer lugar los expone a ellos, ¿no? Además de lo que tienen que pagar a los traficantes, que muchos de ellos ni siquiera son de nacionalidad mexicana y que llegan a rondar cantidades de $6,000. O sea, imagínate el tamaño del negocio y además de las peores operaciones mercantiles en el mundo, porque el objeto del negocio es el tráfico de personas. Entonces, ahí es cuando decimos que tienen que ser de manera regular. Como un migrante centroamericano, no creo que quisiera venir a México a trabajar. Casi siempre, pues, obligatoriamente, van camino a Estados Unidos. Eso nunca se va a resolver, su secretario. O sea, porque ellos lo que quieren es pasar hacia Estados Unidos. Y si el gobierno mexicano no está de acuerdo con que ellos usen el territorio de tránsito, pues entonces ahí se acaba el tema. Mira, no van a entrar nunca. Dices algo muy cierto. Su objetivo fundamental es llegar a Estados Unidos. Sí, ellos acá no quieren venir. Eso sí es un hecho, ¿no? Segundo, están aprendiendo que la situación debe ser distinta, porque ¿qué sucedía antes? En caravana o de manera tradicional, como era por goteo, como se ha comentado en la opinión pública, pasaban incluso sin traer ninguna identificación personal. Y eso, bueno, generó los flujos que teníamos, los riesgos, etcétera. Entonces, sí están aprendiendo que ahora la situación es distinta. 3, ha habido reducciones sustanciales. Insisto, esta que es la primera del año y ojalá sea la única. Estamos trabajando para que sea la única. El líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, también dijo en una entrevista con El País que le estábamos haciendo el trabajo sucio en los Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Pues mira, eso lo he explicado ya en ocasiones anteriores. La verdad es que esto tiene que ver más con la posición de México desde que firmó y creó, prácticamente redactó el Pacto de Marrakech por una migración ordenada, segura y regular, que ya le tocó signar al canciller Marcelo Ebrard el 10 de diciembre de 2018, ¿no? Punto número 1. 2, en controlar y cuidar el tránsito de personas por nuestro país.
yo mismo lo he dicho de manera permanente. No queremos que haya otra escena como la de San Fernando, Tamaulipas. 3, hemos detenido entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 aproximadamente a 300 traficantes de personas en todo el territorio mexicano. 4, estamos ofreciendo opciones de trabajo, de empleo y de desarrollo en los lugares de origen de la migración. Ya hay en El Salvador, por ejemplo, 30 millones 2,000 beneficiarios Claro. que están recibiendo mediante Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas un apoyo mensual similar al que se oferta en México, de acuerdo con las autoridades de El Salvador. Entonces, estamos construyendo un punto de inflexión en la historia o en la tendencia migratoria. No va a ser fácil ni va a ser rápido, pero lo empezamos el año pasado, lo vamos a consolidar este año y esperemos que hacia 2021 y 2022 tengamos una historia distinta que contar. Tenemos ya muy poco tiempo y tenemos el otro tema que anunciamos al inicio, el TEMEC. ¿Cuál sería el impacto inmediato de que Estados Unidos finalmente haya firmado, tras larguísimas negociaciones, este tratado? Pues yo ahí diría 3 cosas muy rápido y muy concretas. Primero, certidumbre para la economía de los 3 países que conforman el mercado más grande del mundo y que eso debe detonarse en inversiones, sobre todo del sector privado, al tener ya las reglas claras y esta espinita de que no se firmaba y no se firmaba ya zanjada. Segundo, la actualización de una gran cantidad de normas y de leyes comerciales que desde 1994 no se les metía mano y evidentemente el mundo hoy es diametralmente distinto al de 1994. Y tercero, como resultado de esta misma actualización, la entrada en operación de nuevos instrumentos legales que regulan la vida comercial, fundamentalmente entre México y Estados Unidos, que somos el mercado más grande del mundo, y que diría 2 productos fundamentales. Para México, por ejemplo, el tequila y el mezcal, el respeto irrestricto y la observancia a las reglas de denominación de origen, y para Estados Unidos y México también el mercado automotriz. El mezcal no tenía el auge en el 94 que tiene ahora, ¿no? Ni el tequila tampoco, ¿no? Pero era más Y con eso conocido. nos vamos con el tequila y el mezcal. Muchísimas gracias por habernos Ahí acompañado. invitamos al secretario. Muchas gracias, muy gracias. agradecido. Y con por aquí ustedes estaremos consultándote por la invitación. cada que se presenten hechos como este. Yo encantado. Gracias de por venir, venir, secretario. Gracias a ustedes. Pues eso fue todo. La cita, usted lo sabe, la próxima, el miércoles 22:45 horas aquí en ADN 40. Lo esperamos Rubén Cortés, mi socio y amigo, y yo. Muchas gracias, Max. Gracias. Pues sí queda muy bien.